Bien. Eh, Ahora vamos a observar algo importante que es el segundo libro. Vamos a ver una parte del segundo libro. Ya habíamos hablado de que para esta gestión tenemos dos textos en la bibliografía de especialidad, me refiero a la especialidad. Didáctica de las matemáticas para maestros y el segundo libro que es Matemáticas y su didáctica. Ambos textos básicamente son tanto de educación primaria, pero aplicados a la formación de maestros del área de matemática tanto en primaria como en secundaria. Entonces, no nos sorprenda que ahí dice grado de maestros de educación primaria, no necesariamente significa que es exclusivamente para aquellos maestros de educación primaria, sino también se aplica dentro de la formación de maestros del nivel secundario. Bien, hoy vamos a ver el libro Matemática y su didáctica, ¿no? Este libro está dividido en tres puntos específicamente, tres numerales. El primero son aspectos generales de las matemáticas. El segundo ya va en resolución de problemas. Y el tercero habla sobre las nuevas tecnologías y herramientas de visualización de la matemática, ¿ya? Básicamente las TICs, es decir, cómo aplicar las TICs dentro del aula y en el proceso de enseñanza de la matemática. Si me permiten, voy a cortar la cámara para no tener problemas con el tema de los megas, ¿ya? Bien, continuemos entonces. La primera parte, ya sabemos la metodología, vamos a hacer una lectura de una parte del texto y posteriormente vamos a extractar preguntas similares a las que se emiten y se elaboran para el examen de ascenso de categoría. Entonces, tenemos el tema 1 nos dice aspectos generales de las matemáticas. Ese es el primer punto, el primer numeral de este texto, ¿no? Eh, como un primer subtítulo tenemos valor práctico, instrumental y formal de las matemáticas. Ahora, en este texto de repente no vamos a encontrar ejercicios muy complejos, muy bien elaborados, es decir, muy elaborados. No vamos a encontrar ejercicios que nos planteen la resolución de una fracción algebraica o similares o algunos elementos trigonométricos, por ejemplo, unas ecuaciones trigonométricas o lo que ustedes puedan más o menos pensar. No hay ese tipo de ejercicios aquí. Sí existen problemas, pero son más de razonamiento y lógica, ¿ya? Son problemas de repente que se solucionan con un criterio o el planteamiento de alguna axioma, lema, corolario, un teorema o una hipótesis, no más. Entonces, simplemente vamos a ver a esos elementos. Recordando la primera sesión que tuvimos, les había mencionado que los técnicos, lo primero que toman en cuenta para elaborar los exámenes de ascenso de categoría de cualquier libro, básicamente son aquellos contenidos que están en negrita, resaltados, gráficos y lo que esté en cursiva, ¿no? Además de definiciones y todo aquello de repente que tenga o que pueda ser material para pregunta de examen de ascenso de categoría. Ya en la primera y segunda sesión habíamos hablado más o menos por qué sigue esa estructura. En este caso, por ejemplo, tenemos varios contenidos entre comillas, como el primero que nos dice: es un tópico común poner en relieve la contribución fundamental de las matemáticas griegas al desarrollo de la filosofía y la ciencia en Occidente. La denominación misma de matemáticas y matemáticos en la mayoría de las lenguas europeas es de origen griego, derivada del verbo conocer o aprender. Matema significaba en griego lo que se ha aprendido o entendido o conocimiento adquirido. Por diversas fuentes sabemos que fue Pitágoras quien utilizó por primera vez los términos de filosofía y matemáticas. Pitágoras se llamó a sí mismo filósofo o amante de la sabiduría. Esto aquí me detengo porque tengo que nuevamente reiterar lo siguiente. Colegas, actualmente se sabe que no fue Pitágoras el primero en aplicar los conocimientos griegos y sabemos muy bien que no fueron tan propios del señor Pitágoras, sino fueron conocimientos que él recopiló en Egipto en sus visitas, ¿no? Básicamente a Egipto, donde él funcionaba o fungía como un traductor del idioma egipcio al griego.
y al reconocer estos avances matemáticos de los egipcios en tema de geometría y la trigonometría, que para ese momento no existía como tal, fue Pitágoras quien empezó se podría decir, a publicar estos hallazgos, ¿no? Pero nuevamente reitero, no vamos a responder desde nuestra opinión personal o desde nuestro conocimiento de otros textos. Lo que tenemos que hacer es remitirnos a la información que indica en estos dos libros, tanto en el primero como en este que es el segundo libro. Entonces, si vamos a de repente buscar las respuestas, si es que existiera una pregunta relacionada a esto, no voy a buscar una respuesta que me lleve a un tercer libro que de repente yo he leído o a algo que he escuchado en una, qué sé yo, en una conferencia o en otro evento. Entonces, nos remitimos única y específicamente a lo que indica este libro. Continuamos. Antes de adentrarnos a la presentación de una serie de ejemplos y problemas que nos hagan ver el valor que tienen las matemáticas en nuestra sociedad, en sus aspectos prácticos, situaciones de la vida cotidiana, instrumental en otras ciencias y formal como lenguaje, vamos en primer lugar a realizar una amable introducción del problema de su enseñanza mediante dos chistes. El primero es un relato sacado de Internet, aunque ya circulaba en ambientes estudiantiles a mediados de los años 70 del siglo XX. El segundo, sacado de la prensa escrita, es un chiste gráfico de 1988, ambos en forma de parodia. No dejan de tener una relación con la realidad, aunque sea esta la de un pasado reciente. El siguiente texto, si tienen ahí entre ustedes el texto, sigan con la lectura. El problema. La reforma de la enseñanza está lejos de alcanzar una unanimidad. Un grupo de docentes de muy alto nivel se ha inclinado por indagar una cuestión que preocupa a la mayoría de los futuros profesores, la evolución de un problema matemático. La siguiente comparación puede ayudar a centrar la cuestión. Enseñanza en 1960. Aquí vamos a desglosar un mismo problema, pero cómo ha ido evolucionando en función de los años. Enseñanza 1960. Un campesino vende un saco de patatas por 1.000 pesetas. Sus gastos de producción se elevan a 4/5 del precio de venta. ¿Cuál es su beneficio? Seguramente ustedes están pensando que esta puede ser una pregunta de examen. Y evidentemente, hallar la solución a esta pregunta es bastante simple. Ustedes simplemente tendrían que hacer una pequeña multiplicación y no es más. Sin embargo, este tipo de ejercicio no es en sí el ejercicio mismo lo dificultoso para una pregunta de examen de ascenso de categoría, sino recordar la fecha y relacionarlo con el tipo de problema que se indica en esa fecha. Enseñanza tradicional 1970. Un campesino vende un saco de patatas por 1.000 pesos. Sus gastos de producción se elevan a 4/5 del precio de venta. Esto es a 800 pesos. ¿Cuál es su beneficio? Enseñanza moderna 1970. Un campesino cambia un conjunto P de patatas por un conjunto M de monedas. El cardinal del conjunto M es igual a 1.000 y cada elemento P que pertenece a M vale una peseta. Dibuja 1.000 puntos gordos que representen los elementos del conjunto M. El conjunto F de los gastos de producción comprende 200 puntos gordos menos que los del conjunto M. Representa el conjunto F como subconjunto del conjunto M. Estudia cuál será su unión y su intersección y da respuesta a la cuestión siguiente. ¿Cuál es el cardinal del conjunto B de los beneficios? Dibuja B en color rojo. Bien. Enseñanza renovada 1980. Un agricultor vende un saco de patatas por 1.000 pesetas. Los gastos de producción se elevan a 800 pesetas y el beneficio es de 200 pesetas. Actividad. Subraya la palabra patata y discute sobre ella con tu compañero.
Enseñanza Reformada 1990. El tío Evaristo, labriego, burgués, latifundista e intermediario, es un capitalista insolidario y que enriqueció con 200 pelas al vender especulando un costal de patata. Analiza el texto y busca las faltas de sintaxis, de ortografía y de puntuación y de seguido di lo que tú dijeres de este abuso antidemocráticos. Bien, hasta ahí de repente, em, de todo esto, ¿qué elemento nos puede servir como pregunta? Básicamente el texto que se plantea y la fecha. ¿Ya? Eso es lo que tienen que recordar. En todo caso, en todos los años se nos está simplemente hablando de un mismo problema, sin embargo, están haciendo referencia a las diferentes o a los diferentes metodologías, se podría decir, que se están aplicando en diferentes gestiones, ¿no? Son básicamente reformas como las que nosotros hemos tenido en nuestro sistema educativo. Y en cada una de las reformas de repente se ha ido modificando el dialecto que se aplicaba dentro de la formulación de algunos problemas, ¿no? El problema es el mismo en sí, sin embargo, si ustedes notan, estos problemas tienen ciertas características sociopolíticas de ese momento, ¿no? Entonces, eso debemos tomarlo en cuenta para el tema de las preguntas. No es en sí el problema no es cuál es el beneficio, porque si ustedes ya le han hecho el tema de realizar la operación, el beneficio son 200 pesetas, pero no es el problema ese, sino el problema es memorizar la fecha en relación al tipo de enseñanza. Bien, en la página 6 tenemos la siguiente imagen. Ahora, ustedes tal vez están pensando, ¿por qué colocamos una imagen como referencia de preguntas? Eh, no necesariamente esto puede ser así. Sin embargo, lo siguiente. En la gestión pasada se tomaron en cuenta gráficos de los textos que se plantearon en la bibliografía. Muchas de las preguntas estaban relacionadas a los gráficos, ¿no? Y ahora, bien, tenemos que tomar en cuenta y de igual manera lo que está dentro de los gráficos, el contenido en sí. Como por ejemplo en este caso, hacen un resumen de un contenido que ustedes ya lo dominan y lo conocen muy bien. Indica, una aplicación es una correspondencia que cumple. Su conjunto original coincide con el inicial. Cada elemento del conjunto inicial tiene una sola imagen. Una aplicación es inyectiva si cada elemento del conjunto imagen procede a lo más de un elemento del conjunto inicial. Una aplicación es suprayectiva si el conjunto final coincide con el conjunto imagen. Una aplicación es biyectiva si es a la vez inyectiva y suprayectiva. Bien, ustedes de repente ya hay cierto choque en los términos que se aplican en estos textos. No nos olvidemos que estos textos son españoles, que se los está aplicando en la bibliografía para nuestro examen de ascenso académico, más allá de lo que realmente podamos pensar en la línea política. Tenemos que tomar en cuenta que todas las preguntas que sean extractadas de estos libros van a ir tal cual se encuentra en este libro. Ellos no pueden modificar nada. ¿Me entienden? Entonces, el día del examen, si aquí aparece con pesetas, en el examen también tendría que aparecer con pesetas. No pueden cambiarle a bolivianos o al término que nosotros utilizamos. Entonces, las preguntas se extractan tal cual, ya que las respuestas deben ser exactamente iguales a las que se encuentran en la bibliografía. Bien, y recuerden que aquí, por ejemplo, está hablando sobre aplicaciones y si nosotros buscamos sinónimos y ya sabemos que esto lo hace referencia más a las funciones, que es un término más conocido para nosotros, ¿no es cierto? Y hecha esta jocosa introducción, nos dice, al problema de la enseñanza de las matemáticas, volvamos al título que encabeza este epígrafe
con algunas situaciones de la vida cotidiana en las que es necesario hacer uso de las matemáticas. Siguiendo con los porcentajes, vamos bajando en el contenido, en la página 6 igual. Siguiendo con los porcentajes, son frecuentes las situaciones en las que nos enfrentamos a la aplicación del IVA, impuesto sobre el valor añadido. Nosotros aquí le llamamos IVA, impuesto sobre el valor agregado, ¿no es cierto? Entonces, fíjense cómo un término puede hacer que cambie toda nuestra perspectiva respecto a la pregunta de un examen de ascenso de categoría. Y en muchos casos, ¿por qué colocan este tipo de ejercicio? Porque de repente nosotros estamos más relacionados a los términos coloquiales que utilizamos aquí y no así a los términos que se aplican dentro de los libros, que a pesar de ser sinónimos, nosotros debemos responder tal cual se encuentra en el libro, ¿ya? Tal cual se encuentra en el libro. Entonces, uno puede decirme, sí, pero son sinónimos, exacto, pero justamente ese sinónimo es con lo que juegan para que ustedes cometan el error, ¿no es cierto? Entonces, tomen en cuenta esa situación. Ahora, ¿por qué he colocado esta imagen? Y necesito que ustedes recuerden lo siguiente. En los exámenes de ascenso de categoría, incluido el examen de ascenso, el examen de institucionalización, en el primer examen, hubo preguntas que tomaron de cuadros estadísticos, de cuadros de barras, gráfico de barras específicamente. Arriba de los gráficos de barras tenían valores, obviamente, que decían 0,27%, 0,23%, etcétera, etcétera. Creo que era el porcentajes de aumento o disminución del bono Juancito Pinto, si más no recuerdo, de deserción escolar. La idea es que la mayoría pasó de largo ese tipo de gráficos, porque nadie pensó que en el examen de ascenso iba a ingresar preguntas similares así con datos de decimales. Entonces, es lo más importante que ustedes recuerden, a pesar de que este es un problema que lo podemos solucionar, de repente el tiempo que tenemos 1 minuto y fracción por cada pregunta no nos va a dar para resolver todos estos problemas de acuerdo a nuestro criterio. Pero si nosotros de alguna forma recordamos este pequeño cuadrito y los demás cuadros que vienen, sabemos que aquí, por ejemplo, el IVA del 136 es 21,85. ¿No? Pesos o pesetas en todo caso, o euros, que aquí están manejando en euros del ejercicio que se plantea. En este caso, nos dice, supongamos que hemos comprado un producto, como el de la imagen, cuyo precio ha sido 158,44 euros. ¿Cuál es el porcentaje aplicado del IVA? Y si hemos comparado los productos cuyo precio son de 84 euros, por lo que se nos ha añadido el IVA, si este es el de 18%, o sea, se nos está planteando que el IVA es 18%, ¿cómo hallaremos el precio con el IVA? Con IVA, con una calculadora haciendo una sola operación. Igual, esa es una simple multiplicación. Sin embargo, nuevamente recalco, no es el problema en sí lo difícil y lo que puede ser planteado como una pregunta, sino la memorización de los cuadros y los datos que se nos plantea. ¿Eso qué quiere decir? Si aquí ya tienen ustedes el dato que dice 21,85, de repente eso se puede formular como una pregunta. Segundo, este tipo de preguntas que dice, ¿cómo hallaríamos con una calculadora y una sola operación el precio sin IVA? De repente, ustedes dirán, pero aquí hay una pregunta, eso tengo que memorizarlo. No es tan necesario porque la pregunta tendría que tener la misma respuesta en la misma página. Uno de los criterios para la elaboración de estos exámenes es que las respuestas estén de forma escrita, literal, dentro del libro, ¿no es cierto? Y aquí da para la interpretación y la opinión de cada uno de nosotros. ¿Cómo haríamos con una calculadora y una sola operación? O sea, es decir, nosotros podemos ahora, de repente, si el camino va a ser la solución va a ser la misma, los caminos pueden ser diferentes. Cuando en los medios de comunicación se presentan noticias sobre estadísticas de una población determinada, suelen ser frecuentes términos como los siguientes. Ahora, esto sí debemos de recordar las definiciones de cada término, las definiciones o cómo se definen en este caso términos que son relativamente utilizados en la matemática. Por ejemplo, tasa de natalidad.
se utiliza dentro de la aplicación, ¿no? Es el número de nacimientos que se producen en un año por cada 1000 habitantes. Natalidad, total de nacidos vivos en un año. Índice de fecundidad, es el número medio de hijos por mujer para que se asegure el reemplazo generacional y la población de un país se mantenga, debe ser del orden de 2.2,1. Se añade el 0,1 para contrarrestar la mortalidad infantil. Tasa de fecundidad es el número de nacimientos por cada 1000 mujeres en edad fértil de 15 a 45 años. Tasa de mortalidad mide los fallecimientos por cada 1000 habitantes en el año que se trate. Pirámides de población son representantes gráficas de la población repartida por edades. Ahora, nuevamente, cuidado colegas que estemos respondiendo de este nuestro criterio o de esta nuestra opinión. Si, por ejemplo, aparece una pregunta referida a la tasa de fecundidad y nosotros sabemos, según el libro, que es de 15 a 45, pero según la ONG, digamos, un libro que ustedes leyeron en determinado momento dice de 14 a 50, o qué sé yo, de 13 a 28, etcétera, etcétera. Puede haber cualquier número estoy dando, no solamente por ejemplo. Cuidado que nosotros veamos, no, pero en ese otro libro que a mí me parece más ordenado, dice que es de los 14 a los 40, entonces yo voy a buscar algo que se asemeje a eso. No, nuevamente reitero, la respuesta, si la pregunta está relacionada más o menos a ese tipo de pregunta, obviamente la respuesta tiene que salir también del libro, ¿no es cierto? Eso tómenlo muy en cuenta. Otro asunto de frecuente aparición en los medios de comunicación es el de las tasas de paro de un país. Uy, en el nuestro creo que eso es pan de cada día, ¿no? Un ayuntamiento tiene 18 habitantes, 18.000 habitantes, de los que 5.000 tienen menos de 16 años, de los que están en edad de trabajar. 7.000 son estudiantes, amas de casa o jubilados, y 1.500 están en paro. Y ahí hacen una serie de preguntas. ¿Cuántas personas hay empleadas? El total de la población activa, el total de la población inactiva, tasa de actividad, tasa de paro. Segundo, si en un municipio la tasa de paro es del 7%, ¿qué significa? Le podemos dar a este dato cuál sería la población activa si el total de parados es de 455. En otro municipio, la población activa es de 8.000 personas. ¿Cuántos parados hay? ¿Y cuál es la tasa de paro si la tasa de actividad es el 64%? Como podrán observar, en los tres problemas que se plantea, su solución es simplemente por una regla de tres. Dado los variables, ustedes solamente tendrían que despejar aquella que requiera. Sin embargo, esa regla de tres, como les he mencionado, puede ser una solución que está planteada dentro del mismo problema. Pasamos. La población activa. Aquí ya define a qué se refiere con el tema de población activa. De un país es la cantidad de personas que se ha incorporado al mercado de trabajo. Es decir, que tienen un empleo o que lo buscan. No se considera población activa a la que realiza un trabajo sin remunerar, por ejemplo, el cuidado del propio hogar o el estudio, pero no busca un empleo remunerado. La población activa se divide en dos grupos, quienes desempeñan un trabajo remunerado, población ocupada, y los que no, población en paro. La fracción de población activa se busca empleo, pero no es capaz de encontrarlo, determina la tasa de paro. La tasa de actividad de una población resulta del cociente entre la población activa y la población en edad activa, habitualmente expresado en porcentaje. También se plantea otros problemas como el que sigue, ¿no? Un hombre que viajaba mucho estaba preocupado por la posibilidad de que hubiera una bomba en un avión. Calculó la probabilidad de que fuera así y aunque esta era baja, no lo era lo suficiente para dejarlo tranquilo. Desde entonces llevaba siempre una bomba en la maleta. Según él,
La probabilidad de que haya dos bombas a bordo es infinitesimal. Segundo, aunque sea lo más fácil y agradable, sumar no es siempre lo más apropiado. Hay una demostración curiosa, según la cual los niños no les quedaría días para ir a la escuela. Y se nos plantea el ejercicio, ¿no? Dice, es un año, un tercio del tiempo duermes 8 horas diarias, un octavo del tiempo están comiendo 3 horas diarias, un cuarto del tiempo están de vacaciones, 2/7 del tiempo son fin de semana. Y al hacer la sumatoria de todos los días, dice 362 días. Otros problemas. Comprender la cuestión. El monstruo del lago Ness. La longitud del monstruo del lago Ness es de 20 metros de largo y la mitad de su propia longitud, pero no mide 30 metros de largo. ¿Cuántos metros mide de largo? Segundo problema. Tres amigos van a cenar. Para ello ponen 10 euros, cada uno en un fondo común. La cena cuesta 25 euros, sobran 5, por lo que cada uno coge 1 euro y quedan 2 euros en el fondo. Lo gastado sería, por tanto, 10 menos 1, multiplicado por 3, que da igual a 27, porque sería 9 por 3 igual a 27. Si a los 27 euros gastados le sumamos los 2 que han dado en el fondo, tenemos 29 euros. ¿Qué ha sido del otro euro que falta para completar los 30 iniciales? Nuevamente, si bien estos son problemas, ustedes podrían pensar que de repente este tipo de problemas ingresaría al examen de ascenso de categoría. El examen de ascenso requiere de problemas cuyas respuestas sean cerradas y cuyas respuestas se encuentren en el libro. ¿Me entiende? Es decir, todos los textos tienen básicamente unas respuestas cerradas cuando son ejercicios de los que nosotros estamos habitualmente acostumbrados a resolver. Sin embargo, cuando se plantea este tipo de problemas, necesariamente la respuesta tiene que estar en el libro, ya que debe ser discutible, razonable y además de todo verificable. Si de repente un maestro puede sacar un resultado que no coincide con el del examen, generan duda razonable porque el técnico no podría decir de dónde sacó la respuesta, ¿no? Entonces también sería bajo su criterio, a pesar de que son operaciones en las cuales el resultado es concreto y, y, y es decir, es único. Sin embargo, cuando las preguntas son abiertas, como por ejemplo, ¿qué ha sido del otro euro que falta para completar los 30 iniciales? Da a la interpretación y es por eso que no es material para ser utilizado en un examen de ascenso de categoría. Pero lo que se puede rescatar de ellos, más adelante lo vamos a ver en las preguntas. Bien, ahora vamos con la primera tanda de preguntas preparadas para hoy. Nos dice la primera pregunta. En el acápite valor práctico, instrumental y formal de las matemáticas, el término griego matema hace referencia a lo que se ha aprendido. Inciso B, lo que se ha entendido. Inciso C, el conocimiento adquirido. Inciso D, todas las anteriores. Bien, supongo que van respondiendo y sabemos que es todas las anteriores. Pregunta número 2. En la pregunta número 2 nos dice lo siguiente. En el ejemplo, el problema se plantea la evolución de un problema matemático en base a una comparación. Uno de los periodos de enseñanza se define a través de un campesino vende un saco de patatas por 1000 pesetas. Sus gastos de producción se elevan a los 4/5 del precio de venta. Esto es a 800 pesetas. ¿Cuál es su beneficio? Corresponde a, inciso A, enseñanza
1960. Inciso B, enseñanza tradicional 1970. Inciso C, enseñanza moderna 1970. Inciso D, enseñanza renovada 1980. Inciso E, enseñanza reformada 1990. Y la respuesta correcta, enseñanza tradicional 1970. Tercera pregunta. Un campesino vende un saco de patatas por 1000 pesetas. Sus gastos de producción se elevan a los 4/5 del precio de venta. ¿Cuál es su beneficio? Muy bien, 200. Ahora, de repente vamos a ver lo siguiente, solamente para recordar, colegas, no es necesario esta parte. Como ya he mencionado, este tipo de ejercicios puede ingresar, ¿por qué? Porque la respuesta está dentro del texto, ¿ya? Entonces, sí se puede tomar este tipo de preguntas y colocarlos dentro del examen, ya que la respuesta está en el texto. Ahora, el procedimiento es ya de uno, es decir, ¿cuál sería el procedimiento correcto? Simplemente una multiplicación, una pequeña resta. Entonces, no nos olvidemos que este tipo de ejercicios, ¿ya? Pueden ingresar, ¿no? Un campesino vende un saco de patatas por 1000. ¿Cuál es el beneficio? Son las 200 pesetas. Pregunta número 4. El ejemplo gráfico del problema hace referencia a una serie de criterios a manera de resumen, el cual tiene relación con, inciso A, las aplicaciones, inciso B, las funciones, inciso C, los operadores, inciso D, todas las anteriores. De repente ya ustedes están pensando todas las anteriores, porque, a ver, ¿qué es una aplicación? Por lo general nosotros conocemos el término de aplicación más por el tema del celular o el tema de las TICs que por la terminología matemática que se aplica en una serie de textos. ¿Qué son las funciones? Se podría decir que son o sea, estoy hablando del término, no en sí de la función. La función es el sinónimo de aplicación, pero también operadores son sinónimo de funciones y de aplicaciones. Entonces, de repente, quienes conozcan de eso podrían decir, ah, son todas las anteriores, pero en realidad, ¿qué es lo que habíamos indicado? Que debemos responder tal cual se encuentra en el libro. Entonces, en el ejemplo gráfico del problema, ¿cierto? En el ejemplo gráfico donde está el profesor hablando de las disyuntivas y demás, hace referencia a las aplicaciones, aunque nosotros sabemos bien de nuestro término que está hablando de funciones. Pero debemos indicar las aplicaciones y no así las funciones ni los operadores. Quinta pregunta. En el ejemplo cotidiano planteado por el problema, supongamos que hemos comprado un producto como el de la imagen cuyo precio ha sido de 158,44 euros. ¿Cuál es el porcentaje aplicado de IVA? Ya, pongámosle que nosotros hemos recordado, hemos visto la imagen, ya acabamos de ver hace instantes igual, se nos viene a la memoria y ustedes dicen que la respuesta es 21, ya, entonces, listo, selecciono la respuesta correcta, 21,80, 21,85, 21,90 o ninguno de los anteriores ya que faltan datos. Pero
En todo caso, si no lo recuerdo, tendría que resolver el ejercicio. ¿Por qué? Porque este ejercicio de igual manera está resuelto en el libro. Está resuelto, tiene su solución ahí. ¿Y qué es lo que tendrían que hacer? Primero, seleccionamos eso y de repente para ver el tema eh, de cuánto es, etcétera, ya podríamos ir viendo otra situación. Sin embargo, hacer una operación como quiera, ¿no? Una regla de 3 donde obviamente el porcentaje aplicado del IVA sería la variable. Pregunta número 6. En la pregunta número 6 nos indica lo siguiente. ¿A qué término hace referencia la siguiente definición? Es el número medio de hijos por mujer, para que se asegure el reemplazo generacional y la población de un país se mantenga. Debe ser del orden de 2,1. Se añade el 0,1 para contrarrestar la mortalidad infantil. Inciso A, tasa de natalidad. Inciso B, natalidad. Inciso C, índice de fecundidad. Inciso D, tasa de fecundidad. Inciso E, tasa de mortalidad. ¿Cuál es la respuesta correcta, colegas? Ya habíamos leído cada una de las definiciones, ¿no? De cada uno de estos términos. Bien. La respuesta correcta, inciso C, índice de fecundidad, que es básicamente para que se asegure el reemplazo, ¿no? Es el número medio de hijos por mujer para que se asegure el reemplazo generacional y la población de un país se mantenga, debe ser el orden de 2,1, se añade el 0,1 para contrarrestar la mortalidad infantil. Otra pregunta, número 7, una séptima pregunta. De acuerdo a las tasas de paro de un país, si en un municipio la tasa de paro es del 7%, ¿qué significado le podemos dar a este dato? ¿Cuál sería la población activa si el total de parados es de 455? Lo mismo, este tipo de preguntas sí puede ingresar porque tienen respuestas concretas y cerradas en específico. Por lo tanto, nosotros tendríamos que hacer un pequeño desarrollo, ver este ejercicio en algún espacio que tengamos ahí en el examen, porque no se olviden que no permiten ingresar hojas. Cuidado que estén llevando sus hojas, colegas. Hasta donde yo sé y tengo entendido, este año igual no van a permitir ni una hoja, aunque sea en blanco. Entonces, cuidado que se hagan anular el examen, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con eso. Obviamente, ya si ustedes hacen la operación, es un ejercicio, una regla de 3, lo propio, seleccionamos en este caso, cuál sería la población activa, ¿no? La población activa sería si el total de parados nos piden cuál sería la población activa, ese sería el dato. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Básicamente una pequeña regla de 3. Aquí nos dice que el ejercicio, la respuesta es 6045. Pero ¿cómo llegamos a ese dato? Nuevamente, con esta regla de 3. Tenemos los 455, que sería la población parada, y tenemos el 7% multiplicado por X, que sería la población activa, sobre el 100% de la población. Esto lo estoy obteniendo de una regla de 3 y despejamos la variable nada más, ¿no? Es decir, aquella variable que requerimos. Multiplicamos los 455 por 100 y lo dividimos entre 7 y lo que nos da un total de 6500. Ojo, esa sería la población total. Sin embargo, la población activa es la diferencia entre la población total y la población parada. Por lo tanto, tendríamos que restarle los 455, ¿no? Habría que restarle los 455. Eso quiere decir que si tenemos esa población, que son 6500 en ese municipio, básicamente quitando los 455 que por una u otra razón no están trabajando, tenemos un total de 6045, que sería la población activa. Bien, continuemos entonces con el texto. Posteriormente pasamos a otro capítulo del texto que nos indica historia de las matemáticas.
Aquí hay bastante contenido que podemos recopilar y podemos ir repasando. En el caso, por ejemplo, particular de esto nos indica lo siguiente: sistemas de numeración, geometría euclidiana, estadística y probabilidades. Es bastante amplio. Vamos a tratar de tocar una y otra cosa de ambos. Eso estoy tratando de hacer para avanzar. Ya estamos, miren, estamos en la página 8 y este libro tiene más de ciento y pico de páginas. Pero vamos a ver lo siguiente. En el sistemas de numeración. Antes de entrar en la historia de los sistemas de numeración, conviene hacer un repaso de los diferentes tipos de numeración que han ido apareciendo a lo largo de la historia y cuyos nombres son a veces evocadores. Están en primer lugar los llamados números naturales, cuyo conjunto se representa con una n y está formado por los números de 0, 1, 2, 3, 4 y así. Su nombre hace referencia a que fueron considerados naturales, es decir, obvios, dados por la naturaleza. Los llamados números enteros, cuyo conjunto es representado por una z, son los naturales, aunque pudiendo tomar tanto el signo positivo como el negativo, es decir, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 y así. Su nombre hace referencia a lo que no tienen partes de la unidad. Los números racionales, quebrados o fraccionarios, cuyo conjunto se representa con una Q, son los que comprenden a todos los cocientes de números enteros con divisor o denominador distinto de cero. Por ejemplo, un tercio menos 6 cuartos, 5, 2,34. El nombre racional fue puesto en contraposición a los números irracionales, de los que se habla a continuación. Lo de quebrados, es decir, rotos o fraccionarios, hace referencia a que tienen partes, no son enteros. Los números irracionales. En la Grecia clásica, donde aún no existía el instrumento algebraico, los razonamientos matemáticos se hacían exclusivamente sobre figuras geométricas, figuras en cuya construcción se empleaban la regla y el compás. Al construir un cuadrado del lado 1, sabemos por el teorema de Pitágoras que su diagonal mide la raíz cuadrada de 2. Esta diagonal, que puede constituirse fácilmente y por tanto verse, no puede, sin embargo, ser medida con una regla. Raíz de 2 tiene infinitos decimales que no siguen una pauta periódica. Por ello, estos números recibieron el nombre de irracionales. Entre ellos están el número pi, el número de e, de los logaritmos neperianos, pero también muchas raíces de números enteros positivos. Por último, se llaman números reales a todos los anteriores. Entrando ya en la historia de los sistemas de numeración, se puede comenzar por la definición de lo que se entiende por tal cosa. Nuevamente, esto que está en cursiva es importante. Un sistema de numeración se puede definir como el conjunto de normas y convenios empleados para poder nombrar y representar cualquier número natural mediante un conjunto reducido de símbolos y palabras. Pero ¿es necesario un sistema de numeración para poder contar? Imaginemos a un pastor primitivo que no sabe nada de números ni de contar y que al terminar el día quiere saber si le falta alguna oveja. ¿Cómo podría resolver este problema? Los intentos para conseguir sistemas que representaran los números que se remontan a los orígenes mismos de la invención de la escritura, naturalmente se podía haber inventado fácilmente símbolos escritos para las palabras que representaran a los números. Sería tan sencillo como escribir cualquier otra palabra. Así en español se podría escribir el número de dedos de una mano como 5, pero desde un principio fue obvio que los números tenían una particularidad. Estaban ordenados, que se podían contar de una forma determinada a cualquier número que se llamaba contando. Hasta él. Así, si dedicáramos 1
por 1, 2 por 2, 3 por 3 barritas, etc. Cualquier número podía ser indicado por un símbolo dado. Por ejemplo, el símbolo, tenemos varias barritas, quería decir 22 porque hay 22 barritas, ¿no? Además, este símbolo sería universal, independiente del sonido particular de cada idioma utilizara para nombrarlo y representarlo. Tendría la pega de que su lectura es difícil al aumentar el número, como distinguir 22 de 23. Resulta bastante natural separar el conjunto de palitos o palotes en grupos más pequeños. Es lo que se hace frecuentemente al contar, por ejemplo, los votos de una elección de delegados en la clase. Si se está acostumbrado a contar con los dedos de la mano, parece lógico hacer grupos de 5 palitos. 22 sería entonces 4 grupos de 5 palitos más 2. Si utilizamos las dos manos, se podría hacer grupos de 10 palitos y más 2 palitos. O se utilizaran las falanges de los 4 dedos, una mano y el dedo pulgar oponible a los demás. Para contar se podía hacer grupos de 12 o de 20 si se utilizaran los dedos de ambas manos y pies, etcétera, etcétera. Una vez iniciada tal proceso, como cada uno de estos grupos de 5, 10 o 20 palitos era igual a los demás, resultaría más sencillo representarlo por un solo símbolo, que tener que escribir los 5 o 10 componentes de cada grupo. Así, en vez de tener un número de palitos determinado, se escribe, por ejemplo, otro signo que aquí se nos plantea como más. Entonces, 22 sería 2 signos positivos más 2 palitos. Mucho más fácil de escribir que reconocer. El proceso continuará y un grupo de 10, o sea, 100, podría ser sustituido por otro símbolo, como por ejemplo una X. A su vez, un grupo de 10X podría ser sustituido por otro, como un círculo, etcétera, etcétera. Como ejemplo, en este sistema, un número como el 1834 sería escrito de esta manera, y ahí se nos plantea una escritura. 1000 por el palito, 800 por las X y 30 por los signos positivos y 4 por las 4 barritas. Para poder ser visualizado más rápidamente, aprovechando las capacidades del ojo humano, también podría ser escrito de la siguiente manera. Es otra forma de escribir, ¿no? Bien, pasamos al sistema de numeración egipcio. Y este era justamente el sistema empleado por los antiguos egipcios, aunque con su escritura jeroglífica. Tenemos cierta simbología, cada uno tiene su nombre: palote, herradura, espiral, flor de loto, dedo, renacuajo, hombre, arrodillado. Cada uno tiene un número o una cantidad múltiplo de 10 que básicamente le corresponde. De repente memorizar un poquito eso. Herradura 10, espiral 100, flor de loto 1000, el dedo 10.000, el renacuajo o rana sería 100.000 y el hombre arrodillado 1.000.000. Debe observarse que el orden que se colocan los signos es indiferente en cuanto que el número representado sigue siendo el mismo. También serían 1830, 34 los siguientes. Se nos hace referencia a que indiferentemente del número, el orden no afectaría si se utilizaría este tipo de simbología, ¿no? Es por tanto un sistema no posicional. Es además aditivo, o sea que se puede sumar, en el sentido de que el valor del número representado aparece al sumar los valores de cada uno de los símbolos utilizados, indiferentemente de su posición. El círculo siempre va a representar 1000, las X siempre van a representar 100 y los signos más siempre van a representar 10. A eso es a lo que nos hace referencia. Entonces, indiferentemente de la posición, simplemente se toma el valor del símbolo, se suma
y automáticamente representaríamos el valor que se nos ha indicado. El sistema de numeración babilónico. Entre las muchas civilizaciones que florecieron en la antigua Mesopotamia, se desarrollaron distintos sistemas de numeración, entre ellos un sistema sexagesimal, o sea, de base 60, que ha perdurado hasta nuestros días en la medición de ángulos y del tiempo. Ahí se plantea, por ejemplo, la simbología. De igual manera, es importante recordar estos gráficos porque no vaya a ser que nos sorprendan y nos planteen algún gráfico dentro del examen. Ya el año pasado hubieron varios gráficos dentro del examen, entonces no sería nada de sorprenderse que aparezca algo similar este año. A partir de ahí, cada grupo de unidades representa la cantidad existente de las diferentes potencias. 60, 60 por 60, 60 por 60 por 60. Por ejemplo, tenemos el primer ejemplo, nos dice 1 por 60 más 2 por 10 más 3 es igual a 83. Segundo ejemplo, 12 por 60 más 3 por 10 más 5 es igual a 755. Tercer ejemplo, 32 por 3600 más 21 por 60 más 43 es igual a 116.503. Su sistema de numeración es posicional aditivo multiplicativo. ¿Ya? Entonces, el sistema babilónico es posicional aditivo multiplicativo. Sin embargo, el sistema egipcio solamente es no posicional aditivo. No posicional aditivo. El babilónico es posicional, aditivo y multiplicativo. Sistema de numeración griego. Otra forma de representar los números es una que utilizaron los griegos. Estos recurrieron al empleo de otro sistema ordenado según su alfabeto. Al principio, el método podía ser similar al anterior, utilizando nuestro alfabeto, el que nosotros utilizamos comúnmente, ¿no? 1 sería A, 2 sería AB, 3 sería ABC, etc. Pero al ser todos los símbolos diferentes, en realidad como poner solo el último bastaría para representar el número. Así 1 sería A, 2 sería B, 3 sería C, 10 sería J, al llegar aquí se puede continuar y hacer 11K, 12L, etc. Pero entonces al llegar a 27 o 26 se acabarían los signos. Los griegos hicieron algo mejor como 11 igual a 10 más 1. Hicieron 11 JA, 12 JB, etc. Reservando los griegos los signos K, L y M para dar decenas K, 20L y 30 L30, perdón, K 20. R es 100, para luego continuar con S, que es 200, Z, que es 900. Como el alfabeto griego tenía solo 24 letras, para poder contar hasta 900 utilizaron símbolos especiales. Aún así, al llegar al 999 se acababan los símbolos y para poder pasar a unidades de 1000 tuvieron que utilizar signos auxiliares tales como comillas. Así 1000 era A' y 2000 era B'. Otra dificultad era la necesidad que había de aprender de memoria el valor de 27 letras. Obsérvese que el orden de colocación de los símbolos empleados no altera su significado numérico. Así, 235 podría escribirse SLE, ELS o LES, ya que cada símbolo tenía su propio valor numérico. Es como en el caso del sistema egipcio, es decir, no posicional y aditivo. No posicional y aditivo. La numerología. Una consecuencia tangencial que tuvo la utilización de las letras del alfabeto para representar los números fue la aparición de una pseudociencia llamada gematría, probablemente por deformación de la palabra geometría.
o numerología. Por ejemplo, los judíos en su afán por estudiar cada palabra de la Biblia veían números por todas partes. El sistema es tan sencillo como asignar un valor numérico a cada letra, con lo que cada palabra se convierte en un número y de ahí, según la palabra o nombre obtenido, dar a ese número buen o mal carácter, buena o mala suerte, decidir si una persona debe casarse con otra, etc. El ejemplo más famoso tal vez sea el del número 666, el llamado número de la bestia, identificada esta con el anticristo en la Biblia. El libro de las Revelaciones 13:18 se dice: aquí está la sabiduría. Deja a aquel que posea entendimiento calcular el número de la bestia, pues este es el número del hombre. Su número es 666. Ha habido muchos intentos para identificar a personajes históricos cuyos nombres en gematría diera el valor 666. Estas investigaciones llevaron a personajes como Nerón, César o Diocleciano, o ambos perseguidores de los cristianos, pero se pueden encontrar más. Sin relación con lo anterior, es curioso el hecho mencionado por Ifrán sobre el número 17 en Italia. Napoleón Bonaparte aplazó hasta el 18 su famoso golpe de estado de Brumario, que inicialmente estaba previsto para el viernes 17. No le gustaban los incrédulos. Había explicado solo los tontos desafían a lo desconocido. Es también sabido que en los hoteles italianos no hay habitación 17 ni piso 17 y que en ningún asiento los aviones de Italia llevan el número 17, así como que el coche Renault 17 ha sido comercializado entre nuestros vecinos con el apelativo de Renault 117. Y prosigue explicando las razones. En cifras romanas, el número 17 se escribe XB dos barras. Es pues el anagrama y el valor numérico de la expresión latina vici, que quiere decir he vivido y por extensión estoy muerto. Numeración posicional. Como hemos visto, los griegos y también los romanos, para representar números grandes, unidades de mil, de millón, etc., utilizaban signos auxiliares. A' era 1000, entonces, entre los griegos. B barra, 5000 entre los romanos. Supongamos por un momento que en vez de utilizar signos auxiliares para indicar órdenes grandes de unidades, se utilizaran para todos los órdenes. Por ejemplo, usamos los símbolos utilizados al principio: una barra, una unidad, más decenas, X centenas, 0 unidades de 1000. Con solo 9 letras podríamos indicar todos los números hasta el 9999. Por ejemplo, 2345 sería BCDE o X más barra. 4444 sería 0 o X más barra o DDDD. Y no habría ninguna confusión al utilizar 4D, pues el símbolo colocado sobre cada una indica que la primera vale 4000, la segunda 400, etc. Incluso con otros símbolos auxiliares podría aumentarse la cantidad de números representables por sistema. Es decir, aquí se nos está planteando que estas serían las unidades, decenas, centenas y unidades de miles, más o menos similar al sistema que nosotros tenemos ahora. Simplemente el valor posicional, el valor o la letra que se encuentra dentro de esta posición representaría al valor de cada una de estas barras. La E sería la unidad, la D representaría la decena, la C la centena y la B la unidad de mil. Lo propio aquí, la D representaría una unidad, la D igual representaría una decena, la D representaría una centena y la D representaría una unidad de mil.
Similar a, por ejemplo, un 2000 o aquí nos dice, ¿no? 4444. Y no habría ninguna confusión, nos indica. Observe que el orden que se coloquen las letras continúa sin alterar el valor del número, 2345. En este caso, si nosotros colocamos nuevamente la posición, tomando en cuenta cada una de las letras, es decir, sin desprender la posición de las letras, el valor sigue siendo el mismo. Pues ahora, supongamos que se conviene en el orden no pueda ser alterado, que las unidades vayan siempre al final, precedidas de las unidades de segundo orden, estas de las tercer orden y así sucesivamente. Es evidente que entonces los signos auxiliares colocados encima de las letras no serían necesarias, pues el orden en el que están aparecen dentro del número determinaría el orden de unidades al que pertenece. Así, por ejemplo, A de B solo podría ser 142. Se diría entonces que el sistema es posicional, ya que el valor de los símbolos empleados desde su posición en el número, pero surge entonces una nueva dificultad. ¿Qué ocurre cuando no hay unidades de un determinado orden? Por ejemplo, ¿cómo representar el número 102? Se podría escribir A espacio B con un espacio en blanco en medio del número, pero a la hora de escribirlo llevaría a numerosos errores dependiendo de la mayor o menor amplitud dada a tal espacio. La otra solución es emplear un nuevo símbolo para representar la nada. Casi 5000 años le llevó a la humanidad encontrar tal solución, siendo los hindúes los primeros en utilizarlo hacia los siglos 8 y 9. A ese símbolo lo denominaron Sumya, que significa vacío. Sumya, que significa vacío. Recogido por los árabes, estos lo denominaron Cifer, vacío, palabra que dio origen a los vocablos internacionales cero y cifra. Con lentitud, el nuevo sistema llegó a Europa reemplazando al romano. Como provenía de países no romanizados, las formas de los números no se parecían en nada a las letras del alfabeto latino, lo que fue una ventaja pues acabó con la confusión entre letras y números. Así apareció el actual sistema decimal de numeración, cuyas características principales son: es posicional, emplea 9 símbolos, más otro especial, que es el 0, para representar la nada, la falta de unidades de un cierto orden. Es decimal, 10 unidades de cada orden equivalen a una unidad de orden superior. Se dice que 10 es la base del sistema. Es aditivo multiplicativo. La primera propiedad es la más importante. Los sistemas posicionales tienen la ventaja de permitir escribir grandes números con una cantidad relativamente pequeña de símbolos y permite realizar fácilmente las operaciones aritméticas. Sobre nuestro sistema de numeración decimal, aunque al ser el fruto último de una larga evolución, nuestro sistema de numeración decimal y posicional puede ser considerado como el más perfecto de los sistemas hasta ahora. No por ello deja de tener ciertos defectos, entre los que pueden citarse contradicciones entre la expresión escrita y oral de números, que muchas veces es multiplicativa. Un ejemplo, 200, 2000, y el hecho de ser un sistema posicional porque no leer el número 1268 como 1, 2, 6, 8, tal y como hacemos aunque agrupando las cifras por parejas como los números de teléfono. Eso es lo que por lo general hacemos aquí, ¿no? En nuestro país. Aún más teniendo en cuenta la manera en que se generan las cifras de cada número
¿por qué no leer 1268 como 8621, empezando por las unidades? ¿Por qué no 11, 12, 13 y no 10 y 1, 10 y 2, 10 y 3 y así sucesivamente? Contradicción al nombrar los números entre la expresión multiplicativa de unos, 2, 3, 200, 300 y la sumativa de otros, 16, 17. Al ser la base 10 un número compuesto, existen fracciones equivalentes. Para resolver este problema, sería suficiente con haber tomado como base el número primo, como el 11. Por último, aunque sea un problema sin posible solución, se puede señalar el hecho de que al ser los números un sistema ordenado, cualquier error en la escritura de un número puede hacer a este irreconocible, al contrario de lo que ocurre con las palabras universalidad. Bueno, es tomado de un texto, ¿no? En el lenguaje oral, a la hora de nombrar los números ordinales, las irregularidades son la norma. Y ahí en el texto ustedes pueden ver los números ordinales que se tiene como ejemplo. Bueno, vamos a tomar esa cantidad de contenido para elaborar la siguiente tanda de preguntas. Entonces, para la primera pregunta de este grupo o de este contenido. En el contenido de sistemas de numeración, la definición, el conjunto de normas y convenios empleados para poder nombrar y representar cualquier número natural mediante un conjunto reducido de símbolos y palabras corresponde a, inciso A, sistemas de numeración. Inciso B, sistemas de numeración irracional. Inciso C, sistema de numeración racional. Inciso D, sistema de numeración real. Muy bien. Entonces, si hemos seguido la lectura, básicamente sabemos que es la respuesta correcta y de hecho, si nosotros hacemos la lectura de la pregunta misma, de repente ya sabemos cuál es la respuesta correcta. Y en este caso, sistemas de numeración, ¿no? La definición. ¿Cuál es la definición? El conjunto de normas y convenios empleados para poder nombrar y representar cualquier número natural mediante un conjunto reducido de símbolos y palabras corresponde a sistemas de numeración. Pregunta número 2. De acuerdo con la simbología propuesta en el capítulo Sistemas numéricos, ¿cómo representamos el número 1422? Ahí tenemos en el inciso A, por ejemplo, círculo XXX, X más y dos barritas. O X, círculo, 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 cuatro círculos, dos positivos y dos barritas. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, o ninguno de los anteriores, ninguno de los anteriores. Bien, nuevamente, si hemos seguido la explicación, la respuesta correcta es 0, 4 barritas en X más y dos barritas. Pregunta número 3. En el sistema de numeración egipcio, el símbolo flor de loto representa el número, inciso A, 10, inciso B, 100, inciso C, 1000, inciso D, 10.000. Recuerden que teníamos una serie de imágenes donde aparecían, por ejemplo, la espiral, ¿no? Aparece el dedo, el flor de loto, el renacuajo o rana y el hombre arrodillado, ¿no? Y cada uno tenía un valor específico. En este caso, la respuesta correcta es 1000. Flor de loto equivale a 1000. Fue un sistema, pregunta número 4. Fue un sistema sexagesimal de base 60 que ha perdurado hasta nuestros días en la medición de ángulos y del tiempo.
Estamos hablando del, inciso A, sistema de numeración egipcio. Inciso B, sistema de numeración babilónico. Inciso C, sistema de numeración romano. Inciso D, ninguno de los anteriores. Entonces, ¿de cuál estamos hablando? Ya habíamos hecho referencia a esto, ¿no? Inciso B, sistema de numeración babilónico, quienes tenían una base, un sistema sexagesimal, que es básicamente de base 60. Pregunta número 5. La siguiente afirmación. El orden de colocación de los símbolos empleados no altera su significado numérico. Así 235 corresponde al sistema de numeración romano, inciso A, babilónico, inciso B, griego, inciso C, ninguna de las anteriores, inciso D. Recuerden que eso habíamos hablado y habíamos remarcado y recalcado una y otra vez. ¿Cuáles son posicionales? ¿Cuáles son aditivos, multiplicativos? Y cuáles son no posicionales, pero son aditivos. Bien, en este caso es el griego, ¿no? El sistema griego. Otra pregunta, número 6. Una consecuencia tangencial que tuvo la utilización de las letras del alfabeto para representar los números fue la aparición de una pseudociencia llamada gematria, probablemente combinación de la palabra geometría o numerología. Gematria, probablemente por deformación de la palabra geometría o numerología. Inciso C, gematria, probablemente asimilación de la palabra geometría o numerología. Inciso D, ninguna de las anteriores. Bien, en este caso tenemos el inciso B, gematria, ¿no? Que es por deformación. Ya he reiterado en anteriores sesiones que muchas veces se presentan en el examen este tipo de preguntas y este tipo de respuestas. Se repiten, pareciera que son las mismas, se repiten una y otra vez, si son 4 posibilidades, en las 4 o las 5 posibilidades que se nos plantean. Entonces, ¿qué debemos hacer? Responder a partir del texto, y a veces yo sé que es complicado memorizarlo, pero lastimosamente, colegas, este examen es un 80% memorización, ¿no? Entonces, tenemos que de alguna forma tratar de recordar el término correcto, porque en la mayoría de las preguntas, cuando aparecen este tipo de preguntas y respuestas que se repiten, un término es el que ha cambiado, ya sea en sinónimo o de repente le han cambiado el término a uno contrario, etc. Pero simplemente es una palabra la diferencia. Pasamos a otra pregunta. Pregunta número 7. ¿Cuáles son las características principales del sistema de numeración decimal? ¿No? De nuestro sistema, del que nosotros utilizamos. Es posicional, emplea nueve símbolos, es decimal, aditivo, multiplicativo. Es posicional, emplea 9 símbolos y aditivo multiplicativo. Es posicional, emplea 9 símbolos, es decimal y aditivo. O inciso D, ninguno de los anteriores. A ver, aquí debemos recordar lo que indica el texto. Bien, aquí nos dice inciso A, pero en realidad la respuesta, esto lo voy a corregir, la respuesta sería el inciso D. Y yo sé que aquellos que han seguido la lectura ya saben el por qué. En el libro decía, es posicional, emplea 9 símbolos y uno especial para denotar el vacío. En total no son 9, sino son 10. Y estamos hablando de las características principales. ¿Es decimal y aditivo? Sí. ¿Es multiplicativo? Sí. Pero básicamente aquí nos falta el décimo símbolo.
Por lo tanto, ¿cuál sería la respuesta correcta? Ninguna de las anteriores. Bien, llegamos al tercer grupo de preguntas. En el tercer grupo de preguntas se me va a hacer un poquito complicado ya terminar la lectura, ya que nos faltan 4 minutos para cerrar la sesión. Sin embargo, el tercer grupo de preguntas abarca ya desde la página 33, ¿no? Donde habla sobre el razonamiento matemático, cualificadores, cuantificadores lógicos, conjuntos y representaciones gráficas, ¿no? Nos habla sobre el razonamiento matemático, la demostración en matemáticas, teoremas. Ahora, en la anterior sesión yo había mencionado qué es lo que debemos memorizar, colegas. Las definiciones de qué son los teoremas, qué son los lemas, corolarios, axiomas y tesis, hipótesis, etc. Todas esas definiciones tenemos que recordarlas. Como en este caso, por ejemplo, nos dice, también se emplean las palabras como lema. ¿Qué es un lema? Es una proposición que prepara el establecimiento de un teorema. ¿Qué es un corolario? Que es una proposición consecuencia de un teorema, y un axioma, que es una proposición cuya validez se admite sin demostración, axioma, ¿no? Entonces, la palabra teorema suele ser reservada por una proposición que se considera importante. Y así, las demostraciones de un teorema consiste en reducir la validez de ciertas conclusiones, partiendo de unas premisas mediante una sucesión de implicaciones lógicas, cada implicación de la forma H entonces T, ¿no? Me refiero a esta simbología, H entonces T. Es un teorema, H se llama hipótesis y T sería la tesis. Y nos plantean una serie de ejemplos. Ejemplo, la suma de los ángulos interiores de un triángulo es 180 grados. La hipótesis, una figura es un triángulo. La tesis, la suma de sus ángulos interiores es 180 grados. Y en esta sección se nos plantea bastante lógica a partir del lenguaje que nosotros conocemos común sobre la lógica formal y la abstracción matemática, ¿no? Entonces, aquí se plantea bastante de eso, pero desde el punto de vista didáctico, los ejemplos y demás. Entonces, quedaría esto para la próxima sesión, un repaso que ustedes tendrían que hacer. Sin embargo, como yo estoy entregando las diapositivas y ustedes pueden ir descargando las diapositivas y respondiendo las preguntas que corresponden a esta sección. Por ejemplo, teníamos acá las condiciones necesarias y suficientes, dado un teorema H entonces T, podemos decir que el cumplimiento de H es condición suficiente para asegurar el de T. Y así sucesivamente se nos plantean varios ejemplos, ¿no? Un ejemplo sea la afirmación, si un número es múltiplo de 6, entonces es par. Y ahí se nos da cuáles son las condiciones necesarias que se tienen que cumplir, ¿no? También hay demostración de teorema, demostración directa, que suponiendo la verdad de H se llega a la verdad de T, ¿no? Demostración indirecta por reducción al absurdo. No T, entonces no H. Se supone que no T es verdadera, es decir, si T es falsa y como esa hipótesis se razona hasta encontrar la falsedad de H, o sea, que no H es verdadera. De esta sección teníamos igual una serie de preguntas. De repente, en la última parte vamos a ver el tema de las preguntas. Aquí se nos plantea lo siguiente. La definición es una proposición que prepara el establecimiento de un teorema. Hace referencia a, inciso A, lema, inciso B, corolario, inciso C, axioma, inciso D, hipótesis. Y hace instantes les había mencionado que es importante que nosotros memoricemos estas definiciones o de repente ya ustedes ya lo dominan, ya lo conocen y obviamente ya respondieron cuál es el inciso correcto, ¿no es cierto? Que en este caso sería el lema. No, recordando que los axiomas son básicamente son propiedades que no se discuten, ¿no? Que se aceptan sin demostración alguna. La pregunta número 2 nos decía, determina la hipótesis correcta en el ejemplo. La suma de los ángulos interiores de un triángulo es 180 grados. Pero aquí se nos está planteando lo siguiente, determina la hipótesis correcta en el ejemplo. O sea, aquí la resolución de este problema ya está en el texto. Entonces ustedes simplemente tendrían que hacer es
buscar aquello que está en el texto como respuesta. Una figura es un triángulo, la suma de sus ángulos interiores es 180 grados, el triángulo tiene 3 lados, ninguno de los anteriores, y bueno, en este caso la respuesta correcta es el inciso A. Una figura es un triángulo. La suma de sus ángulos interiores es 180 grados, llegaría a ser la tesis, ¿no? Es la tesis del ejemplo que se plantea. Dada la implicación o teorema H entonces T, que llamaremos directo, determinar la opción correspondiente al teorema contrarrecíproco. Al contrarrecíproco. T entonces H, no H entonces no T, no T entonces no H, todos los anteriores. Respuesta correcta, inciso C. No T, no H. Entonces no H. El recíproco básicamente sería T, entonces H y contra recíproco, ¿no? Ya. Pregunta número 4. Creo que ya no tenemos tiempo. Bueno, seleccione el cualificador, aquí tendría que ser cuantificador, correspondiente a la siguiente premisa. Hay algún número natural menor que 100 que es primo, donde C conjunto, P de X, función lógica y X el valor. Entonces, aquí se nos plantea, por ejemplo, este lenguaje abstracto que nosotros utilizamos en la lógica formal, ¿no? Ahora, tenemos el inciso A. Existe un X que pertenece al conjunto tal que P de X, ¿no? Tal que se cumple la función lógica, se podría decir. Aquí, para todo X que pertenece al conjunto tal que existe la función lógica P de X. El universo de X pertenece al conjunto C tal que P de X, ninguna de las anteriores. Bueno, para esto esto está en el libro por si acaso, ¿ya? La definición está desarrollada con su propia escritura en lógica o en lenguaje matemático abstracto. Pero como no hemos alcanzado a hacer la lectura de ello, solamente estamos recordando aquí, o bueno, estamos directamente viendo el tema con las preguntas. Debemos recordar la simbología, ¿ya? Como en este texto se utiliza bastante del razonamiento lógico, nosotros debemos de leer de repente, en este caso yo recomendaría recordar la lectura a través de un tercer libro, no sé, el álgebra de Boolean, ya sea de cualquier autor que ustedes o sea, es decir, leer un libro donde tengan la simbología de la lógica formal para recordar el nombre y la representación de cada uno de estos símbolos, simplemente como recordatorio nada más, porque se menciona mucho en esta parte del razonamiento matemático en el texto de la bibliografía. Entonces, respuesta correcta, inciso A. De igual manera se nos plantea una quinta pregunta. De acuerdo al contenido de conjuntos y su representación gráfica, la determinación de un conjunto se define por... bueno, para empezar, rápido, se define por dos tipos, nada más, simplemente dos tipos. Ahora, de ende, el inciso B quedaría descartado porque aquí nos dice comprensión, extensión y relación, ya, de entrada. Ahora, tenemos inciso A, comprensión y extensión, inciso C, comprensión y relación. Los conjuntos se definen por dos tipos, por comprensión y extensión. Vamos a una sexta pregunta. Los tipos de conjuntos son: ¿cuántos tipos de conjuntos existen? Dentro del libro igual se nos desglosa cada uno de ellos. Inciso A, conjunto vacío, conjunto universal, conjunto biunívoco, conjunto de conjuntos. Inciso B, conjunto vacío, conjunto universal, conjunto unitario, conjunto de conjuntos. Inciso C, conjunto vacío, conjunto universal, conjunto unitario, conjunto de conjuntos unitarios. Inciso D, conjunto vacío, conjunto universal, conjunto binario, conjunto de conjuntos. Rapidito. El inciso B es la respuesta correcta. Existe conjunto vacío, que no tiene ningún elemento, conjunto universal, que contempla todos los elementos, conjunto unitario, que contempla un único elemento dentro del conjunto, y el conjunto de conjuntos, que básicamente sería un conjunto compuesto de varios otros subconjuntos, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo
Conjunto vacío sería 0, conjunto universal serían todas las estrellas, etc. Conjunto unitario sería, por ejemplo, un número determinado de un sistema numérico, y el conjunto de conjuntos podría ser el conjunto de las frutas, por ejemplo. O sea, dentro de los subconjuntos podemos ser las conjunto de manzanas, no sé, bueno, las subdivisiones que existen dentro de las frutas, ¿no? Y pregunta número 7, nuevamente aparece la simbología abstracta que utilizamos en el lenguaje matemático. Seleccionar la expresión correspondiente a, dados dos conjuntos A y B, se llamará conjunto diferencia de ambos y se representará por A menos B, al conjunto formado por dos elementos de A que no están en B. O sea, y se nos pide seleccionar la expresión que básicamente corresponde a esa definición. Ahí tenemos A menos B es igual al conjunto de A tal que, perdón, al conjunto de X tal que X pertenece a A y X no pertenece a B. Tenemos inciso B, inciso C y por último inciso D, ninguno de los anteriores. Bien, inciso A, respuesta correcta. Muy bien, colegas, con esta parte se nos hizo corto el tiempo para hacer la lectura del de la tercera parte.